Yo tengo un mensaje al respecto que quiero que tomen mucha atención. Es una palabra que tiene que ver con esta gran declaración y este llamado. Quizás vamos a partir por ahí, leyendo el pasaje al cual nos vamos a referir y hacer una exposición directa de este pasaje. Jeremías capítulo 31, por favor. Lo hemos hablado en otro tiempo. Me acuerdo que hace unos años atrás prediqué acerca de esto. Hoy día, con una visión un poco más avanzada, la revelación es progresiva. Siempre vamos avanzando en el Señor. Por eso es lindo estar siempre leyendo la Escritura, encontrándonos, escribiendo acerca de ello. Se lo recomiendo, amigos. Te vas a encontrar el mejor diario de vida que nosotros podamos tener. No es el que escribe solamente de nuestros sentimientos, sino de aquellas cosas que nosotros vamos descubriendo en el Señor. No sé si usted tiene un diario al respecto. Yo tengo varios para atrás. Qué lindo es encontrarse con cosas que uno escribió cuando era más joven. Y eso no significa que cuando estamos más viejos nos vamos poniendo más feos, sino que por el contrario, más bonitos, ¿o no? O miren estas abuelitas nuestras benditas en el Señor, cada día más lindas, mamás de nuestra historia. Amén. Gracias, Señor. Entonces yo quiero presentarles esta palabra y en base a esta palabra decirles sin duda alguna, feliz día a las mamás. Y de ahí detenernos a hacer una notoria celebración y realce de este, podríamos decirlo, este maravilloso diseño de Dios. Vamos a leer la cita y luego comentamos. Desde el verso 15 al 22, ahí hay una palabra que encontramos en el Señor. ¿Estamos? No, no estamos. Jeremías 31, ya, perfecto. Jeremías 15 al 22. Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No eres, Efraín, hijo precioso para mí? ¿No eres niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Escuche, dice Jehová, o el Señor nuestro. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Oremos, Señor. Oramos a ti para que esta palabra cobre su lugar en nuestros corazones. Que esta palabra pueda darnos esa visión del cielo, Señor. No solamente acerca de este maravilloso regalo que tú nos diste para la vida, que son las madres, sino que podamos tomar todos juntos como iglesia tuya, Señor, los consejos, la vida, la plenitud del espíritu de tu palabra,
para que podamos, Señor, vivir en el gozo de tu salvación. Padre, oramos que estas palabras se hagan vida, sobre todo a las madres aquí presentes y a las que nos van a escuchar en algún momento. Que estas palabras se hagan vida en sus corazones y en los nuestros, para que tú, Padre, sea glorificado y nuestro gozo en ti sea cumplido y tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Te adoramos y te exaltamos y declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén. Qué bueno. Gracias, Señor. Dios las bendiga, las mami otra vez. Gracias, Señor. Debiera estar aquí con unas chayas y cuestiones celebrándolas porque vale la pena, ¿verdad? Gracias, Señor. Como dije al comienzo, la madre es un diseño de Dios. Escribía yo aquí, para que la vida se haga manifiesta de esa manera, que lo expresa la mamá, de esa manera delicada e íntima, de manera que nuestro crecimiento se consolide en el afecto, ¿o no? Para eso están las mami, para que el crecimiento de uno, para que la respuesta que tenemos desde el primer segundo de nuestra vida, una vez que salimos del vientre, sea una respuesta llena de afecto, de ternura, y eso marque nuestra vida, por nuestra existencia. Me gustó esta frase que descubrí ahí: todo buen afecto causa un poderoso efecto. ¿Verdad? Todo buen afecto en la vida causa un poderoso efecto. Por eso son tan importantes, pues, mamitas bonitas del Señor. Por eso son un diseño de Dios para esto que decimos, para que la vida se manifieste como debe manifestarse. Dios lo hizo bien. Nosotros tenemos que edificar sobre eso, ese fundamento que el Señor puso, y valorarlo. Por eso es bueno que lo celebremos y lo reflexionemos. Tomemos un tiempo para dedicarnos a pensar en esto que Dios ha hecho y no solamente le demos valor, sino que encontremos ahí una palabra para que, como digo, no solamente le demos el valor que corresponde, sino que nos entregue una visión de Dios para que podamos enfocarnos en la vida que Él nos da. Una visión de Dios. Y que esta vida que ustedes, madres, proyectan se manifiesta en toda su potencia. ¿De acuerdo? Entonces, como que tuviera un gran canasto, agarre todo el bien de estas palabras, que por supuesto vienen del Espíritu Santo. Yo quiero exponerle esta palabra en la certeza de que el Señor está con nosotros, para que, de acuerdo a esto que leemos del profeta Jeremías, encontremos aquí esta visión de vida que nos va a permitir descubrir cosas maravillosas, principios extraordinarios en cada una de estas expresiones. Quiero invitarlos a que comencemos con esta reflexión en torno al verso 15 de esta cita, si la podemos poner en pantalla. El verso 15 de esta cita hace un llamado a una madre que llora. Dice el profeta: así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto, lloro amargo, Raquel que se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En primer lugar, Ramá obviamente es un lugar, pero me llama la atención el significado de esta palabra o de esta ciudad que recibe este nombre, y es altura. Voz fue oída, podríamos decir directamente, en las alturas. Entonces, con esto llegamos a entender aquí un primer principio. Siempre el corazón de Dios respecto al grito desesperado de una madre está allí presente. ¿Qué está presente? El corazón de Dios.
Dios siempre va a escuchar a una madre. Amén, mamás. Dios siempre las va a escuchar. Siempre Dios va a hacer una connotación. Va a hacer callar a todo el mundo, me imagino yo, allá en los cielos. Y va a escuchar el grito de una madre, por desesperado que sea. Ahora, lo importante, como vamos a ver adelante, en nosotros que estamos creciendo en el Señor, es que ese grito, ese lloro, tenga un fruto. Un fruto. Porque la motivación está bien. Amén. Siempre hay que tomar atención al lloro de una madre. Porque hay una motivación de Dios allí. La motivación verdadera por la vida. Si hay algo que Dios atiende desde las alturas, por eso voz fue oída en Ramá, me llama tanto la atención esa expresión tan poética pero tan profética. Voz fue oída en Ramá, voz fue oída en las alturas. Insisto, si hay algo que coge Dios en sus alturas, es el clamor de una madre, poderoso. Me llama la atención que siempre los ministerios de intercesión, que son tan importantes en la iglesia, se desarrollan en virtud de madres que claman. Y nosotros tenemos que saber cuidar aquello y conservarlo en el tiempo y disfrutarlo y atenderlo. Porque Dios escucha ese clamor importante. La justicia y la misericordia de Dios nunca van a quedar ausentes ante el corazón de una madre que llora por sus hijos. ¿Amén? Nunca van a quedar ausentes. Siempre, madres preciosas y hermanos míos, para que nos conectemos en esta fe y en esta gracia del Señor todos los días, siempre Dios va a atender la oración de una madre. Siempre. Por eso nunca se canse ni pare de clamar por sus hijos y use ese clamor que surge de las entrañas. ¿Sí? Toda mujer contiene dentro de sí, sea mamá física o no, contiene esta virtud, este sentido de clamor. Y nosotros los hombres tenemos que ser capaces de atender eso para sostenerlo, alimentarlo y conducirlo. Así que tenemos aquí un punto de partida para establecer una palabra profética para estos tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos que se llevan a los hijos de casa, que infunden malas enseñanzas, malos modelos de vida y traen tanta distorsión para nuestros preciosos hijos. Dios siempre va a atender en las alturas el clamor de una madre y nosotros tenemos que tomar este sentido y esta fe en el Señor para tener paz. ¿Amén, iglesia? ¿Qué paz le digo yo? Esa paz que Cristo da. No en la conformación a las circunstancias, sino que ese grito interno en el corazón que insiste en que Dios haga justicia, como esa mamá que golpeaba la puerta del juez insistentemente a las horas más inoportunas para que le hiciera justicia. ¿Se acuerda eso, ese pasaje en la Escritura? Ahí yo veo una madre clamando por sus hijos, por su condición, por su vida. Y nosotros tenemos que tomar atención a eso. Entonces, en primer lugar, tenemos que rescatar aquí un principio fundamental. Este clamor no es en la bajeza de la vida, no es en la vergüenza de las circunstancias. Usted como madre, nosotros como hijos de Dios, todos aquí, tenemos que aprender a que las cosas importantes en el Señor, cuando clamamos a Dios, no es insistir en el mal, no es lamentarse por el mal, sino que creer que ese mal que yo le estoy presentando a Dios, que me hace gemir, que llama mi atención, tiene un resultado, tiene un acogimiento en la grandeza de Dios. Amén. En la grandeza de Dios. Esa desesperación que usted va a sentir de repente en el clamor, ese sentido maravilloso de súplica que surge de un corazón que clama, tiene una acogida en Dios.
pero no es en resentimiento, no es en pesar, no es en un lloro amargo como tenía allí Raquel de esta escritura, ¿no es cierto? La amada de Jacob. No es esa amargura, sino que si bien es un clamor, pero es un clamor que está conducido. ¿Amén? Ojalá que me lo entienda. Yo se lo voy a explicar de aquí en adelante. No es un clamor que está lleno de ambigüedad. Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijos? Dios mío, ¿qué puede pasar? No es un clamor de desesperanza. Es un clamor que va a ser acogido porque Dios es un Dios de misericordia. Y si Dios escucha a alguien que clama por misericordia, es aquel que hace misericordia. ¿Sí o no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y una madre siempre tiene misericordia, ¿o no? Qué bueno, las mamás griten amén más fuerte para la otra. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que desarrollar en esta palabra con la esperanza que tenemos es que voz fue oída y va a ser oída siempre en Ramá, allí en las alturas. Cuando tú descubres en tus hijos, en tu familia, que hay bajezas que se están manifestando, hay falta de valores, hay situaciones que son injustas y sufres por eso. Lo que tienes que hacer con ese sufrimiento no es que ese sufrimiento te llene de desesperanza y de resentimiento, sino que ese sentimiento te lleve a las alturas de Dios, donde allí hay justicia, donde hay oídos que van a hacer misericordia, donde se van a desatar gloria de Dios y ángeles del cielo van a ministrar, van a traer una palabra de libertad para que atiendan tu clamor. ¿Cuántas lo creen esta mañana? Entonces, siempre que subas al cielo con un clamor y con un llanto en el Señor, siempre que subas al cielo, tú vas a recibir allí una visión de parte de Dios, que no solamente te va a traer paz, sino te va a tener confianza y seguridad para que tú puedas tener expectativa de lo que Dios va a hacer por ti. ¿Lo creen, mis hermanas? Nadie ora, insisto yo, como ora una madre. Por eso tenemos que enseñar a orar a nuestras mamás. Nadie ora porque tienen el corazón de Dios para la misericordia. Entonces, cuando eso tiene el sentido correcto y tiene la confianza de que es acogida por la misericordia de Dios, eso desarrolla una visión con respecto a la circunstancia, y toda visión trae poder. Toda visión trae poder, porque toda visión acusa, demanda un resultado de parte de Dios. La visión no es otra cosa que un anticipo de lo que Dios hará. ¿Cuántos lo creen? Por eso Juan recibió esta visión de los tiempos últimos, del Apocalipsis, porque nos pone ahí, nos inserta completamente en todo el panorama de la esperanza de que Dios hará algo extraordinario por la tierra. Entonces siempre un clamor tuyo te va a generar un sentimiento que te lleve a la presencia de Dios, para que desde la presencia de Dios tú recibas una visión para ver hacia adelante. Y no te quedes desesperada. No nos quedemos desesperados. Está tomando atención, mis hermanas y mis hermanos. Aleluya. Son principios fundamentales para la vida. Entonces, en primer lugar, cuando tú clamas, cuando las circunstancias te hacen clamar al Señor, tu voz va a ser oída. ¿Dónde? Allá en las alturas. Allá en las alturas. Como por algo nos detuvo esta inspiración tan linda que cantamos en el Señor. ¿La disfrutó? Era un bálsamo del Espíritu Santo eso que estábamos cantando. Hosana en las alturas. Hosana se cantaba al Rey victorioso. Amén. Al Rey que merece júbilo porque tiene control de todas las cosas. Aleluya. A Hosana en las alturas, al Rey que vive, porque Él nos ha escuchado. Gracias, Señor. Primera cosa, tú siempre que subas allá arriba, tú vas a encontrar una visión para aquí abajo. Amén.
Una visión para abajo. Luego podemos leer el verso 16 y 17, que hay una segunda cosa aquí potentísima para que podamos aprender cómo este sentido de la maternidad que nos invita a todos los creyentes a creer en Dios inteligentemente, nos puede traer tantos resultados. 16 al 17, ¿lo tenemos? Así ha dicho Jehová, o insisto, así ha dicho el Señor desde una lectura más neotestamentaria, ¿no es cierto? Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Quiero que nos concentremos en los principios más que en el desarrollo histórico de aquel tiempo, que también nos puede enseñar mucho, pero aquí hay cosas relevantes que nosotros tenemos que tomar, que es lo que estamos buscando. Esperanza hay para tu porvenir. Eso es lo que nos quiere decir el Señor esta mañana. ¿Sí, mi amada iglesia? Esperanza hay para tu porvenir. Esa es la actitud en general de la iglesia, pero por sobre todo de una madre que clama por sus hijos, que digo yo, diseño de Dios para que la vida se desarrolle bien. Entonces, el verso 16 tiene esta potencia maravillosa y dos versiones me gustan mucho. Primero, la versión Kadosh, israelita mesiánica. Mira cómo lo dice, qué lindo. Dice: detén tu llanto y tus ojos de lágrimas, porque tu trabajo será recompensado. Ellos regresarán de la tierra del enemigo. Amén. No hay cosa más terrible que una madre que clama por sus hijos, que se desbandan, que están en peligro social, ¿o no? Salen de carrete y no sabe cuánto se va a desarrollar ese carrete y qué consecuencias puede traer, qué peligro. Están todos los días, pero dice el Señor: salario hay para tu trabajo. Ellos regresarán de la tierra del enemigo. Amén. Aleluya. Mira esta otra versión, ya mucho más moderna, la versión, la traducción al lenguaje actual. Dice lo siguiente: porque Dios le dice, sácate las lágrimas, Raquel. Ya no sigas llorando ni pierdas la esperanza. Tus hijos volverán a su patria. Volverán de este país enemigo y tu sufrimiento será recompensado. Juro que así será. Amén. Aleluya. ¿Tiene esperanza, mi hermana? Amén. Siempre, anímate, ten una esperanza. ¿Por qué? Porque si alguien tiene esperanza de su porvenir, si alguien tiene esperanza de su porvenir, es el corazón de una madre que clama por sus hijos. Porque como lo decíamos al principio, Dios, hay un clamor que escucha especialmente. Y yo diría que hace callar el cielo cuando una madre clama por sus hijos. Nunca se canse de clamar por sus hijos, porque Dios siempre va a tener consideración de tu oración. Pero esa oración que tú haces y ese clamor que surge de ese corazón, que es natural que surja, tiene un porvenir. Tiene un porvenir. ¿Qué es un porvenir? Una esperanza. Algo bueno que viene en camino. Es una respuesta. Toda oración que tú hagas, seguro que tiene una respuesta en Dios. Por eso nunca pierdas la esperanza. La confianza de que Dios hará algo por ello. Como hijas e hijas de Dios, debemos entender que la visión de fe es la que siempre hace la diferencia entre una oración desesperada y desgastante y una oración justa que puede mucho y que mueve montaña. La oración de fe es lo que hace la diferencia. Y la oración de fe conlleva una visión de lo alto
y una confianza segura de que hay un porvenir. Algo va a suceder a causa de esto en lo cual yo estoy insistiendo. Mis hermanas amadas, tu insistencia es una herramienta de Dios para que cosas sucedan. ¿Cuántos la creen? Es una herramienta de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que una visión de fe, Dios siempre va a poner en tu corazón una visión de fe. Cosa que este sentimiento de clamor, este sentimiento de súplica que te va a hacer derramar lágrimas y llantos van a salir de tu voz, te van a hacer entender que Dios tiene una respuesta para tu oración. El llanto siempre debe ser, entonces, escuche, el llanto siempre debe ser canalizado hacia la adoración, que es lo que escuchaban en la mañana en la enseñanza. ¿Hacia dónde tiene que ser canalizado el llanto? Hacia la adoración. ¿Sabe por qué? Porque la adoración le da sustancia al sentido absoluto de la fe. Le da sustancia a la fe que viene a tu corazón, que se expresa a través de tu clamor. En otras palabras, cuando tú simplemente adoras a Dios porque sabes que Él está escuchando tu voz y pones toda tu ansiedad sobre Él sabiendo que Él escuchará tu clamor, ese clamor contiene una sustancia perfecta que hace que Dios obre. ¿Lo crees? Ese es el mecanismo. Tú tienes que aprender de esto para explotar esas virtudes que el Señor te da como característica propia de tu misma biología. Mujer bendita del Señor. Estás aquí en este mundo para causar cosas de Dios a favor de los hombres. ¿Lo creen? Digan amén los hombres para que no parezca pura reunión de mujeres nomás. ¿Eh? Entonces se trata aquí de escuchar la voz de Dios. No se trata de ser indolentes y tan fríos y calculadores ante la aflicción que traen los hijos por su vulnerabilidad, y no voy a llorar y voy a quitarme todo llanto y no me voy a expresar, sino se trata de que toda esta expresividad, esta motivación que surge de las entrañas, pues, amén, de ahí de lo profundo del corazón, que nadie más lo puede sentir de esa manera, de allí tú puedas canalizarlo correctamente hacia el Señor y surjan palabras correctas, surja una visión de fe, surja un sentimiento de fe, surja un convencimiento que no solamente te dará fe o que te dará paz, sino que va a hacer que Dios obre. ¿Cuántos lo creen? Va a mover montañas eso. ¿Qué es lo que mueve montaña? No es la ambigüedad que sentimos por una circunstancia, sino la convicción que tenemos de que Dios obrará. ¿Verdad que sí? Entonces, despertemos a la gracia del Señor y atendemos a esto. Así que cuando el Padre nos dice desde su trono, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, hay que entender que ante la amenaza y la preocupación debe surgir un clamor de fe y una gratitud en toda adoración. Amén. Cosas fundamentales, pero que si tú las llevas en la potencia de en quien tú eres, naturalmente por diseño de Dios, van a tener un efecto extraordinario. Así como tu afecto produce un efecto, tu clamor también va a traer un efecto sobre tus días, porque Dios lo va a atender. Pero tiene que surgir, tiene que desarrollarse de tu corazón con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios te va a atender y va a recompensar esa expresión que tú tienes delante de Él. Párate, sácate las lágrimas de encima y declara y usa esas lágrimas y ese clamor y esa desesperación que surge a veces del corazón, úsalo para hacer que Dios escuche tu oración
y sea notorio que tú sabes que Dios escucha tu oración. Entonces todo el infierno que está tentando en contra tuya, o en contra de tus hijos, o en contra de tu casa, o de tu propia vida, todo aquello que se encuentre con un valor sustancial, con un valor potente, que Dios va a hacer algo, porque tú lo sabes. ¿Lo cree o no? Dígame más fuerte amén para que no me suba la presión, pues. Entonces, en primer lugar, cada vez que tú subas al cielo con tu clamor, se va a desatar una visión entre tus ojos. Y esa visión te va a hacer ver que Dios va a obrar. Porque hay salario para tu trabajo. ¿Sí? Una mujer nunca se queda con las ganas estando en Dios. Amén. En el mundo puede pasar, pero con papá no, porque Él va a coger tu corazón. ¿Lo creen, mis hermanas? Después de hoy tienen que salir unas oraciones, pero potentísimas, mis hermanas. Quiero hacer notorio el verso 21 ahora. Escucha bien. Dijimos que, repasemos, tu voz va a ser escuchada en las alturas y eso va a traer una visión. Cuando tú expongas esa visión va a desarrollar un porvenir, una palabra profética, una seguridad de que Dios va a atender tu oración. ¿Me siguen? Tercero, esa visión que Dios te va, a la cual Dios te está empujando, porque ya estás en su presencia. Dice lo siguiente el verso 21, escuche, dice: establécete señales, ponte majanos altos, marcas altas que sean notorias, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino donde fuiste virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Ahí le habla en este contexto a Israel completo. Pero hay un principio aquí fundamental en la vida y que dice que ante toda esta amenaza que tú tienes en la vida, tienes que asegurarte de que esa circunstancia y esta presencia que tú haces delante del Señor van a generar en tu corazón una visión mayor que tus circunstancias. Amén. Una visión mayor que tus circunstancias. Dios es Dios de cosas mayores. ¿Cuántos lo saben? Dios es Dios de cosas mayores. Entonces nosotros nos tenemos que sumar a eso. Vivir en concordancia con eso, en armonía con este principio fundamental de la vida. Dios no quiere escuchar de ti algo menor, quiere escuchar algo de ti, algo mayor, algo que está sobre, no que está debajo. Entonces, este es un sentir que todo creyente, este es para toda la iglesia, es un sentir que todo creyente debe desarrollar en relación con su contexto. Cuando hablo de contexto, hablo de su entorno de vida, de las circunstancias que te están afectando, de las cosas que te pueden amenazar o las cosas que pueden ser oportunidad, cualquier cosa. Todo creyente debe desarrollar un sentir especial de parte de Dios en relación con su contexto. Los problemas, las aflicciones, las amenazas de este mundo siempre deben mirarse desde ¿adónde? Desde arriba, no desde abajo. Usted ya lo sabe porque lo hemos repetido muchas veces, pero yo espero que eso se establezca en tu corazón. ¿Cómo se resuelven los problemas en la oración? No es clamando de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es llevando tu expresividad, llevando tu emoción hacia el Señor, para que en ese momento se produzca una visión trascendente, una visión que traspasa la barrera. Eso impulsa tu fe y tu fe va a generar acciones potentes de parte de Dios. Entonces los problemas, las aflicciones, las amenazas de este mundo deben ser miradas desde arriba, porque allí tienen la protección del Señor. La vulnerabilidad que tus hijos tienen en este mundo y que tú muchas veces sientes
que están amenazándolos a ellos, tienen que ser cubiertas por una visión mayor. Amén, iglesia. Amén. Una madre que hace demanda por la justicia de Dios a favor de sus hijos es un arma tremenda. Y eso tiene que surgir. Esa es la cobertura que los hijos tienen que recibir. No solamente que tú clamas por tus hijos en tu emocionalidad, tú usas tu emocionalidad, tú usas el gemir del corazón, el gemir de tus entrañas, para que tu voz sea oída en Ramá. Y ahí surja una palabra de fe y de potencia. Amén. Toda situación debe empujarnos hacia qué. Toda situación en nuestra vida debe empujarnos a desarrollar una visión mayor. ¿Cuánto más sobre los hijos? ¿Sí? Si usted ve que los hijos, porque los hijos por naturaleza crecen y cuando crecen pasan un periodo rebelde. Y no es que se pongan más verdes, sino que se ponen más porfiados, ¿o no? Y eso los hace vulnerables al mal y a veces adquieren costumbres malignas que nos causan ambigüedad, preocupación extrema. Eso que tú estás viendo tiene que desarrollar en tu corazón una visión mayor. Y pasa esto, que como tú tienes una visión mayor acerca de tus hijos, cuando les llamas la atención, no les llamas la atención en virtud del reproche, sino le llamas la atención en virtud de una visión. Amén. O sea, yo me voy a poner dura o duro con esto y voy a insistir sobre esto, que no caiga en esta situación, porque tú estás llamado a cosas extraordinarias en tu vida. Amén. Porque el parecer que yo tengo en el Señor acerca de ti es un parecer bueno, porque papá me escucha a mí. ¿O no te escucha, mujer? Te escucha con máxima consideración. Con máxima consideración. Era para aplauso eso, pero después lo hace el Señor. Entonces, toda situación en la vida debe empujarnos a una visión mayor. Cuanto más por los hijos. Entonces, tal vez las circunstancias te estén diciendo acerca de los hijos cosas que ni siquiera quieres escuchar. Porque si el río suena, es porque piedras trae. Y a veces los chiquillos vienen con cierta sorpresa debajo de la manga. Me lo dice a mí, ¿sí o no? A veces los hijos se meten en problemas que ellos ni siquiera alcanzan a discernir. Entonces, si hay alguien que está en peligro en este mundo son nuestros hijos, porque el diablo los quiere agarrar, porque sabe que son herencia de Jehová, ¿o no? Son herencia del Señor. Entonces, si algo quiere dañar el diablo de nuestra vida, son nuestros hijos. Pero el diablo sabe, pero tú tienes que saberlo mejor, que Dios pelea por ellos. Amén, iglesia. Entonces, aun cuando las circunstancias te estén diciendo algo terrible y tú quieres no escucharlo, y quizás esa realidad atestigua en contra tuya. ¿Por qué? Porque si los hijos se equivocan, pagan consecuencia de una u otra manera de esos equívocos, ¿sí o no? Si te equivocaste tú en criarlos y si no les estableciste los valores que corresponden en el tiempo que corresponden, también tú te equivocas y todos nos equivocamos y vienen consecuencias de esos errores. ¿Es verdad o no? Entonces hay un juicio, hay una situación que atestigua en nuestra contra. Sin embargo, sobre eso, por eso siempre tú tienes que tener una visión mayor. Sin embargo, sobre eso, sobre esos pecados, sobre esas circunstancias, la palabra dice que el acta de decretos que había en contra nuestra fue clavada en la cruz y nuestros enemigos fueron expuestos públicamente, que fueron vencidos. Ahora le saqué un aplauso para el Señor. Porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que tú tienes. Entonces no hay ninguna cosa en tu vida que pueda más que tú.
¿Escuchó eso? Nada, porque tú estás en la promesa del Señor, porque tú estás creyendo y tu vida tiene que afirmarse en ese valor. ¿Cuánto más si eres una madre? ¿Cuánto más? Porque Dios va a escuchar siempre tu voz. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que ser esa mujer guerrera que toda mujer contiene dentro de sí. No para que agarre a cachetadas al marido, le haga cariño. Una cachetadita cuando se pone porfiado, pero esas nos enseñan. Usted tiene que pararse firme y declarar lo que corresponde. Amén, iglesia. Oh, qué tremendo. Que madres se junten aquí a orar y a cubrir a los hijos de esta tierra. Mujeres de Dios, todas dentro de sí, tengan hijos propios o no, toda mujer contiene dentro de sí el vigor de una madre. Aleluya. Todo su organismo está diseñado para que surja ese clamor. Y ese clamor sea oído en Ramá, sea oído en las alturas. Y al ser oído en las alturas, se escucha un decreto supremo. Que hay una justicia que va a atestiguar a favor nuestro y no en contra nuestra. ¿Cuántos lo creen? Por esto, mis queridas madres y mis queridos hermanos, asegurémonos de tener siempre, ¿qué cosa? Una visión mayor que nuestras circunstancias. Usted no sube al cielo para ir a alegarle a Dios acerca de lo que le está pasando. Usted sube al cielo para presentarle a su Dios, a su Padre, las cosas que están pasando, para que a partir de allí tú tengas una autoridad para declarar lo que tiene que suceder. Si Dios está a favor tuyo, ¿quién en contra de ti? Dime, ¿quién en contra de ti? ¿Sí o no? ¿Podrá oponerse algún demonio por ahí? Nadie. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tomó esa? Aleluya. Entonces sube todas las veces al cielo, pero para hacer razón de tu esperanza, para declarar, y eso traerá una corona de gozo, y tú vas a tener paz. ¿Y sabe qué va a pasar con esa paz? Esa paz le va a transmitir seguridad a tus hijos. Y esa seguridad que tú tienes acerca de tus hijos hará que la obra de Dios convierta sus corazones. Entonces, por porfiados que sean, no podrán oponerse al argumento de la justicia divina que fluye de tu boca. Amén, iglesia. Último, y terminamos. Verso 22. No puedo terminar sin exponerles este verso 22, que es tan potente. Así que sácate las lágrimas, sácate el llanto desesperado, conéctate con la visión del cielo, entra en esa plenitud de fe y ten una visión mayor que tu circunstancia. ¿Por qué? Dice el verso 22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija porfiada o contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Aquí hay dos cosas poderosas que yo les quiero exponer para finalizar esta reflexión y sellar en sus corazones, para que tengamos mayor fe todavía. Dos cosas importantes. Antes que nada, siempre viene algo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Siempre. Siempre Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Siempre. Dios es Dios de renovación. Dios siempre va a renovar tu ambiente, tu atmósfera. Entonces, por mucho que se sature de las aflicciones, cuando tú se las presentas con fe delante de Dios, Dios va a renovar las oportunidades. ¿Cuántos lo creen? A lo mejor te equivocaste una y otra vez en criar a tus hijos. A lo mejor llegaste tarde al evangelio y aprendiste cosas del Señor y ya te consideras que ya había pasado la oportunidad. Pero Dios siempre hace cosas nuevas.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Todo es hecho nuevo. Toda una oportunidad nueva. Este es un principio fundamental en la vida. De acuerdo a esto, considera lo siguiente. En primer lugar, no deambules. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Reclama a Dios. No deambules. No te des vueltas y vueltas en sentimientos por causa de las situaciones que estás pasando. Eso no soluciona nada. Amén. Eso genera algo que tú tienes que aprovechar. La aflicción particular de una madre, muy distinta a la de cualquier otra persona, la aflicción de una madre o una mujer en sí, tiene una particularidad especial. Por eso la mujer es más sentimiento, ¿sí o no? Y a veces los hombres caemos en eso, en no valorar y usar eso de, ya andáis con llanto otra vez. No, cuando su mujer llore, usted tómele atención y hágale cariño, no sea porfiado. Hay pocos hombres hoy día. Pero, ojo, no te quedes allí, no te pegues, no andes deambulando. Desarrolla un carácter profético. ¿Escuchó eso? ¿Hasta cuándo andarás ahorrando? ¿Hasta cuándo andarás lamentando? ¿Hasta cuándo llorarás por las situaciones? Que ese llanto que surge naturalmente de tu corazón porque percibes el peligro, percibes la desesperación, eso te haga levantarte y declarar una voz activa, una voz de fe, una voz que se interpone en la necesidad, una voz que cubre con argumentos de justicia, ¿sí o no? Usted puede decirle con toda propiedad al diablo, diablo, es verdad, mis hijos se han equivocado, están vulnerables, porque quizás yo me equivoqué en algunas cosas y ellos se equivocaron sobre otras, etcétera, etcétera. Pero nada los puede apartar del Señor porque son herencia mía en la gracia de Dios, ¿o no? Entonces tú tienes argumento para reclamar. Entonces no deambule. No se ande dando vueltas ahí en las situaciones y en los lamentos. Usa el lamento como un sentimiento profundo que te va a hacer declarar con autoridad una palabra de libertad, una palabra de victoria, una palabra de protección. ¿O no? ¿O nunca vio de esa mamá que algún maligno estaba ahí queriendo aprovecharse o estafar al niño o hacer algo con él, y viene la mamá y ¿o no? Te voy a acusar a mi mamá, dicen los niños, porque ahí hay una protección partida. Eso es lo que usted tiene que hacer en el espíritu. ¿Captó eso? Entonces, primera promesa: sácate el llanto de encima, porque Dios hará algo nuevo. Entonces no te estés dando vuelta. Y segundo, Dios hará algo nuevo. Y esto nuevo tiene que ver con pasar de ser protegida a ser protectora. Aleluya. Por eso, esta palabra que en la teología es una de esas expresiones divinas que son misteriosas, como que salen del contexto y se mete la palabra allí de repente y hay que darse de cabezazo al respecto. Pero significa algo muy simple. Dios hará algo nuevo sobre la tierra. Resulta que la mujer siempre tiene que ser protegida, ¿verdad? Pero Dios lo hará algo más potente. Se va a convertir en protectora. Por eso la mujer rodeará al varón. ¿Cuál es ese sentido de esa palabra? Un sentido de esperanza objetiva, concreta. O sea, Dios va a hacer algo mucho más grande de lo que nosotros podríamos llegar a hacer en cualquier sueño que tuviésemos. Amén. Entonces me acuerdo inmediatamente de Corintios, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
qué cosas tan extraordinarias Dios ha preparado para los que le aman. Resulta que Dios escucha el clamor de las madres, escucha el clamor de la mujer, y va a hacer que la mujer de indefensa, innecesaria, necesitada de protección, se va a volver en una protectora. ¿O no, hermanos míos? Vuelvo a hacer mención en este punto, que siempre me llama tanto la atención, que los ministerios más perseverantes y protectores de intercesión, que están determinantes sobre la iglesia, están compuestos fundamentalmente de mujeres. Y Dios trae una revelación especial allí. Amén, hermanas mías. Los martes oramos por si acaso, si quiere venir. Silencio. Terminamos así. Levántate y resplandece en el Señor. Siéntete vigorosa. Tus lágrimas nunca son lágrimas en vano. Nunca lloras por las puras. Nunca lloras sin que Dios te oiga. Si alguien te oye en los cielos, es tu papá. Es tu padre que te ama. Por eso tú tienes que aprender a responder ante la ocasión, ante la oportunidad, y pararte con seguridad y defender tu territorio, defender la gracia que Dios te ha dado, defender tus hijos de todo el mal al cual son tan vulnerables. Porque si hay alguien que los puede proteger bien, es lo que hace una mujer. Antes el hombre salía a la guerra y todavía y protegía a la familia, pero la mujer tiene una mayor virtud porque Dios ha hecho algo nuevo. ¿Cuántos creen? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y terminamos así? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Póngase en pie conmigo. Tenía que predicar 10 minutos. He pecado. No es cierto. Nadie me dijo nada, así que estoy bien. Cierra tus ojos por un instante, por favor, hazme caso. Y seguro que cada uno aquí, más de alguna situación está pasando, que demanda un clamor. Hoy aprendimos que ese clamor va a ser oído en las alturas y va a desarrollar una visión a tu vida, para que esa visión te haga confiar en Dios y no en las circunstancias, y te haga desarrollar una palabra de autoridad que te va a llevar de ser protegida a ser protectora. Una que hace vallado, una que protege, una que crea circunstancias. Ya no solamente es una que clama y una que desea y una que sueña y una que sufre, es una que se para adelante y camina con certeza. Gracias, Señor, porque tú haces algo nuevo sobre la tierra. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestro clamor. Yo oro en esta hora, Señor, por todas las madres que están aquí presentes y por cada mujer tuya que está aquí, Señor. Todos nosotros, los hombres, oramos por ellas en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias por sus vidas. Gracias por este precioso regalo, por su sensibilidad, por su afectividad, Señor, por lo que tú pones en sus vidas, por lo que ellas son por naturaleza. Te damos gracias y declaramos tu gloria sobre sus vidas. Señor, declaramos, creyendo en ti, que no serán mujeres que se disminuirán, sino serán mujeres que se fortalecerán. Serán mujeres, Señor, que crecerán en inteligencia espiritual, que crecerán, Señor, en argumentos de justicia para defender, Señor, lo que tú les has dado. Y así, Señor, tú
voluntad sea hecha sobre nosotros. Padre, gracias. Declaro tu bendición en el nombre de Jesús. Y todo lo que se haya robado el enemigo de sus vidas, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, reclamamos, Señor, la restitución. Reclamamos la restauración. Declaramos, Señor, la restauración del gozo, de la paz y de la fe que sobrepasa toda barrera, en el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado en ello. Gracias, Señor. Amén. Terminamos cantando.